Y para eso vamos a hacer contacto hoy con Carlos Guízar. Él es internacionalista en políticas públicas. Él nos tiene un dato muy interesante. ¿Sabía usted que 7 de cada 10 mexicanos que nacieron en pobreza se van a morir siendo pobres? Pero en México, quienes nacieron siendo ricos, así se van a quedar. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Conrado? Muy buen día y buen día a todo el auditorio, por allá por Sonora en especial. Ahora tenemos un problema de desigualdad grave. Sí, somos uno de los estados con muy altos índices de desigualdad según los últimos estudios, según los estudios del año pasado. Pero bueno, este tema que nos propones hoy, 7 de cada 10 mexicanos que nacieron en pobreza van a morir siendo pobres. Es decir, no hay opción para ellos. Realmente, el problema que vemos aquí es que hay muy poca movilidad social. ¿Y qué queremos decir con esto? Precisamente, que si tú naciste en una situación de pobreza, es muy poco probable que salgas de ella. Porque, por ejemplo, ¿qué dices? Que tardaríamos 70 años en duplicar el ingreso promedio de los mexicanos, con los niveles de crecimiento que hemos tenido precisamente en los últimos 30 años. Pero, además, pues bueno, para darnos una mejor idea, ¿qué pasa, por ejemplo, en países como Canadá? En Canadá, por ejemplo, 13 de cada 100 personas pueden pasar del grupo más pobre al que tiene más ingresos. En nuestro país, solamente 2 personas que están en pobreza pueden pasar al grupo con mayores ingresos. Pero aquí lo preocupante es esto, que para arriba es muy, muy, muy difícil escalar, pero para bajar también es muy complicado. Si naciste en riqueza, es muy poco probable que pases para abajo. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que a fin de cuentas las oportunidades están repartidas de una forma en que los de arriba es muy complicado que bajen y los de abajo puedan escalar. Entonces, escalar socialmente, ¿qué quiere decir esto? Que hay falta de oportunidades, que tenemos salarios bajos, que hay injusticias, que hay desigualdad. Entonces, aquí lo que vemos pues es en cierta forma como estar encadenados a la pobreza, ¿no? Entonces, pues aquí lo grave es que además de esto, pues bueno, hay que ver otros temas, ¿no? Pues bueno, que para empezar, ganas menos y todo te cuesta más, algo que hemos estado dice continuamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los últimos 25 años, los hogares de ingresos bajos, pasaron de ganar 4,000 pesos a 3,200 pesos. En aquellas familias de ingresos medios pasaron de 18,700 a 15,200, ¿no? Cantidades de 2017. Entonces, no solamente el dinero te rinde menos, ganas menos, sino que además otro de los temas que aquí es importante mencionar es que, por ejemplo, los papás que no tienen estudios y que no tienen carrera, los niños acaban igual. Entonces, en cierta forma es como la herencia que te tocó y ahí es muy poco probable que subas. ¿Por qué? Porque solo 5 de cada 100 hijos de padres sin estudios profesionales completaron su educación profesional en nuestro país. Entonces, ahí... ¿100? Así es, 5 de cada 100 niños, niñas que tienen papás sin estudios profesionales completaron su educación profesional. Entonces, es gravísimo, porque entonces quiere decir que como naciste, es casi como te vas a quedar. Entonces, suena muy desalentador, pero es una realidad que tenemos que ver para cambiarla, porque precisamente en el país hay veces que no nos gusta hablar de estos temas, pero sí es importante señalarlo y ver cómo podemos cambiarlo, ¿no? También otra de las cosas que tiene que ver, pues es lo que tú decías ahorita, ¿no? ¿Cómo están las oportunidades en el país? Por ejemplo, para darnos una mejor idea, el ingreso laboral mediano es del doble en Nuevo León que en Chiapas, por ejemplo, y en Sonora, 6 de cada 10 trabajadores tienen seguridad social, mientras que en Puebla, por ejemplo, solamente 3. Entonces, con toda y la desigualdad que hay allá en Sonora, pues están todavía mejor que en Puebla, ¿no? Por ejemplo, para la seguridad social. Y pues aquí otro de los temas, ¿no? Pues que los estados del sur, lo que ya sabemos, que desgraciadamente los estados del sur tienen mayor desigualdad y menor crecimiento, a diferencia de los estados del norte y de las entidades del norte, o en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que ahí pues hay mayor movilidad social, por el acceso a servicios de salud, de educación o salarios más altos, ¿no? Entonces, perdón. Sí, Carlos, estos datos que nos comentas, debiesen servir no solamente a quienes estamos en el ámbito periodístico para exponerlos, sino para las distintas instituciones para plantearse objetivos. Me preocupó mucho el dato del acceso a la educación superior. Es decir, 5 de cada 100 niños que nacen con papás sin estudios, solamente 5 van a poder tener estudios universitarios. Lo ideal sería que las universidades desarrollaran programas para acercarse y cambiar esa cifra, ¿no? Sí, más aún que ya tenemos la tecnología, que la verdad es accesible
la educación a todos. Digo, si a fin de cuentas en un avión logran que llegue el internet y que puedas tener internet en un avión, claro, no es posible que no podamos hacerlo para llegar a comunidades apartadas en Oaxaca o en Guerrero, que sí es difícil que lleguen los maestros, pero aquí el tema principal, y que es importante señalarlo, el tema de los prejuicios. No es que la gente no quiera salir adelante, sino que simplemente las oportunidades se les acortan conforme vemos que van bajando en la población de menos recursos. Y pues bueno, ¿esto qué quiere decir también? O sea, lo que vemos aquí es muy grave. Por ejemplo, hay otros temas que nos van reduciendo las posibilidades de salir adelante. Una de ellas pues es el acceso a la salud. O sea, para darnos una idea, 24 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud en México. Entonces, pues de ahí, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa cuando alguien se enferma en la familia? Pues imagínense, para pagar el tratamiento de diabetes en un año, una familia con el salario promedio de una familia en México no alcanza para pagar el tratamiento de diabetes. Entonces ya de ahí dices, híjole, tienes pocas posibilidades de chiquitito de salir adelante si tus papás no tienen educación. Pero ahí súmale, o más bien réstale las probabilidades cuando alguien se enferma en tu casa, ¿no? O, por ejemplo, los niveles de pobreza que tenemos en México y de hambre, que esa es otra de las cosas que tanto afectan a nuestros chiquitos para salir adelante, ¿no? Y vemos que hay más mexicanos en pobreza que personas en Colombia, que son más de 50 millones de personas. Carlos, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer los mexicanos para poder, digo, cambiar esto, es un asunto de proyecto a larguísimo plazo, pero para poder impulsar un cambio? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? ¿Qué pueden hacer los empresarios? Todos podemos poner algo para darle una solución a este camino, ¿no? Sí, exactamente, Conrado. Uno de los puntos centrales es estar informados y no irnos nada más con la información oficial, o a veces hasta la información negativa que anda dando vueltas por todos lados. Es muy difícil a veces acceder a la información a pesar de que hay tanta, claro, porque entre que hay fake news, hay mucha información oficial, pero informarnos como ciudadanos, como sociedad civil, mientras más informados estemos, más podremos exigir. Pero también no esperar que solamente llegue el gobierno y nos dé, sino nosotros también ir a exigir las buenas condiciones. Como bien decías ahorita, pues bueno, hay que ser muy responsables desde el lenguaje que usamos, y más aún las autoridades, pues bueno, ser muy ordenados con qué decimos, y sobre todo para generar también certidumbre como país. Claro. Y eso, pues bueno, a fin de cuentas le toca mucho al gobierno, pero también nosotros como ciudadanos exigirle mucho más, y no solamente al gobierno, sino también dónde está el papel de los legisladores, de los diputados. Ahorita, por ejemplo, ahí en Sonora, precisamente hace unas semanas, con el tema de los superpoderes de la gobernadora, ¿dónde estuvo la sociedad civil para exigirle al Congreso? No queremos esto. Queremos un Congreso de contrapesos que ayude a proteger al ciudadano. Al final necesita la sociedad mexicana activarse para poder aspirar también a mejores niveles de económicos, de acceso a servicios. Es decir, no solamente es la autoridad con sus declaraciones quien nos va a resolver el problema, es también que nosotros pongamos mucho de chamba para que esto suceda, y eso es donde está quizá un poco desarticulado el trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros como sociedad unirnos más, porque a fin de cuentas digo, sí es grave que la poca confianza, no solamente en las autoridades, sí, sino también la poca confianza que tienen los ciudadanos entre uno y otro. Sí, Entonces claro, tenemos que partir de regenerar ese tejido social, pero no se regenera nada más ahí con políticas públicas, como bien decías, sino también la sociedad tiene que participar, tenemos que exigir mucho más, pero también nosotros exigirnos como ciudadanos. No contentarnos con, es que le voy a exigir al gobierno. No, es llegar y meternos nosotros, meternos mucho más en qué pasa desde nuestros ayuntamientos. El gobierno más cercano es el gobierno municipal. Y a veces es al que menos le exigimos nosotros también como ciudadanos, ¿no? Perfecto, Carlos. Pues a pesar de alarmantes las cifras, o de tristes las cifras que podamos compartir, la verdad es que muchas de las soluciones sí podemos nosotros aportarlas, y mucho de este cambio sí podemos nosotros generarlo, porque la movilidad en los diferentes estratos sociales no es solamente de cuánta lana traes en la bolsa, sino de cuántas posibilidades tienes o puedes generar para la gente que está contigo. Así es, sí, como bien decías ahorita, unos que me faltaron ahí mencionarlos, pues son precisamente los empresarios. Sí. Uno, los sueldos que sean justos, no es simplemente hablar de, bueno, viene en la ley y con eso me contento. También se trata que los propios empresarios se enfoquen en dar salarios justos de acuerdo a lo que conoce la gente, pero también apoyar el potencial de las personas. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que a veces es tan difícil para un joven acceder a un buen empleo,
porque les piden 10 años de experiencia para haber salido de la escuela, ¿no? Entonces, es muy complicado ahí. Entonces, todos como sociedad, a fin de cuentas, aportar, ¿no? Porque sí, efectivamente, hay muy poca movilidad social en México. Y lo que decíamos, si naces pobre, es muy probable que te quedes así, que los padres determinan qué pasa con el futuro de los hijos, y no porque no trabajen, sino porque simplemente las oportunidades no están ahí. Y pues bueno, a fin de cuentas también acabar con esa desigualdad regional que tenemos en México, que sí es muy marcada, ¿no? El desarrollo que tienen en Nuevo León o por ejemplo en Sonora, las probabilidades ahí que es mucho trabajo duro, mucho trabajo duro, pero también ahí no es solamente un tema de aptitud, sino también de cuántas oportunidades puedes tener como ciudadano. Claro. Carlos, te agradecemos mucho los datos que nos compartes esta mañana. Gracias, Conrado. Saludos a tu auditorio, por favor. También saludos a Luis por allá. Sí, con mucho gusto. Claro que sí. Es Carlos Guízar, internacionalista y maestro en políticas públicas, quien nos comparte estos datos que nos deben llevar a nosotros, a todos los ciudadanos, a todos los habitantes de Sonora y de todo el país, a analizar cuál es nuestra función dentro de este trabajo para modificar estas condiciones. En serio, 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres van a morir siendo pobres en México. Y esto no es solamente un asunto de que llegue un presidente, un alcalde, un gobernador. Es un tema que tiene que ver con nuestro desempeño como sociedad. Es un tema que tiene que ver con cómo estamos generando nuestros empleos, qué oportunidades estamos generando. Y sí, también qué tanto estamos haciendo para que los jóvenes sientan que mantenerse en los estudios, alcanzar mejores niveles de estudio, va a impactar en su desarrollo económico en un futuro. Entonces, por ahí hay mucho que tenemos que trabajar. Tema muy importante que nos comparte Carlos Guízar y, lógicamente, ligado a tener mucho cuidado, ¿no? Una declaración puede afectar estos hilos que ya de por sí están muy afectados, estos pequeños hilos que sostienen la economía, pues, ¿no? Vamos ahora con nuestro compañero Carlín.